Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas, vamos ya con el último tema que supongo ya tenía ganas de acabar. Vamos a ver. Ahora. Muy bien. Estamos ya en el siglo XX prácticamente, del siglo XXI no vamos a decir nada. Sería ya el próximo año cuando veamos el tema de historia de la Iglesia en América Latina, cuando hablemos un poquito de las conferencias episcopales en América Latina, que son consecuencia del Vaticano II. Esta es una foto de la Basílica de San Pedro en una de las sesiones, creo que es la sesión de clausura, con los 2.500 obispos que estaban allí presentes. Lógicamente, como hemos dicho varias veces, es más lo que hemos obviado que lo que hemos hablado, pero hemos intentado tener un poquito el hilo de estos 20 siglos de historia de la Iglesia. Los antecedentes históricos al Concilio Vaticano II, se llama Vaticano porque se celebró en la ciudad del Vaticano, y segundo, pues porque es después del primero que veíamos la semana pasada. Ya en la semana pasada veíamos las dos grandes revoluciones, científica, técnica y la revolución social, como lo que en un principio parecía que iba a ser todo para beneficio de las clases más necesitadas, después se volteó la tortilla y, como pasa siempre en todas las revoluciones, la pita se rompe por la parte más débil, que es el pueblo sencillo, el pueblo llano, y como todo esto cambió muy rápidamente el mundo moderno, en concreto pues Europa, América del Norte, y prácticamente todo fue arrastrándolo también después, ¿no? Y esto puso en jaque a la Iglesia, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, asustada frente a este progreso rápido y desordenado, en el que muchas veces criticaba a la Iglesia, la dejaba de medio lado, en muchas ocasiones se quedó un poquito a la defensiva, y una de las expresiones típicas es como que la Iglesia estaba perdiendo el tren de la historia. Habíamos visto cómo perdió buena parte de los intelectuales, y después, con esas revoluciones sociales, perdió a buena parte, perdón, de la masa del proletario, que ya no veían de la Iglesia algo útil para ellos. A fines del siglo XIX, con León XIII, veíamos también en la semana pasada, cuando hablábamos de la doctrina social de la Iglesia, hay una renovación, una presencia de la Iglesia ya en este mundo moderno, en el que no todo lo moderno es bueno, pero tampoco podemos decir que todo lo moderno es malo, y se va iniciando una renovación en la Iglesia, un diálogo con la ciencia, con la cultura. Veíamos que había un modernismo dentro de la Iglesia también, una ilustración dentro de la Iglesia, y hay una renovación que van haciendo, y de la manera más pintoresca, cuando parece que nadie se lo esperaba. Veremos ahora con Juan 23, todo este empuje va a concluir en el Concilio Vaticano II. La persona elegida por Dios, no por los hombres, para convocar este concilio va a ser el muchacho de un pueblo perdido de Italia, Angelo Roncalli, que va a necesitar ayuda para poder estudiar de su tío, porque su familia no tenía dinero para que pudiese estudiar. Este curita de pueblo después resultó que era un hombre muy inteligente, un estudioso, llegó a ser obispo, cardenal, y cuando era ya muy mayor, le quedaban pocos años de vida, aparentemente desde el punto de vista humano, como una especie de carambola, la prensa decía un papa de transición. Este papa de transición, que solo duró 5 años al frente de la Iglesia, va a ser uno de los que va a influir decisivamente en la Iglesia y en el mundo del siglo XX. Ha viajado por el mundo porque ha sido nuncio del Papa en varios lugares, en Francia, en Bulgaria. Entonces tiene una idea más amplia del mundo,
y sobre todo desde una, pues de esta gente campesina, sencilla, bonachona. Algunos se burlaban de él como demasiado ingenuo, pero que le hace ver a todo el mundo con buenos ojos, no con esa mirada sospechosa de que todo es malo, de que todo el mundo me engaña, de que todo el mundo me quiere mentir, o de que todo lo moderno es negativo, que todo va en contra de la Iglesia, aunque veíamos que había filósofos y científicos cristianos y buenos cristianos, hombres de Iglesia, algunos incluso religiosos y sacerdotes. Bueno, pues este primer cambio que ofrece a la Iglesia Juan 23, es decir, no todo lo antiguo es bueno y todo lo moderno es malo. Como dice el libro del Eclesiastés, cualquier tiempo pasado fue mejor, no es así. Todo mundo, todo tiempo, toda civilización, eh, toda generación tiene cosas buenas y tiene también cosas malas. Hace falta saber sentarse y discernir, no ir a la respuesta simplista de decir, saca la escoba, esto no vale, todo fuera. El mundo moderno, el progreso, la tecnología, la ciencia, tiene por supuesto cosas buenas, muchas cosas buenas. Esto va siendo una apertura a este mundo. Ya no estamos a la defensiva frente a este mundo, sino que vamos a sentarnos a dialogar. El Papa también dice, Juan 23, la doctrina no hay que cambiarla. La doctrina es la que ha recibido la tradición de la Iglesia durante estos 20 siglos, pero lo que sí hay que cambiar es la forma de presentarla a la gente. Lo que nos pasa a nosotros también con nuestros jóvenes, lo que nos pasa en la selva, a los que trabajamos en los vicariatos con esas comunidades nativas. Hay que ver la forma de la doctrina sin cambiarla, sin recortarla, sin reducirla, pero cómo la presentamos para que para ellos sea comprensible, incluso sea atractiva. ¿Sí? Una iglesia que continuamente condena, pues no es atractiva para nadie, especialmente para la gente joven. Entonces el Papa dice, hace falta, hablaba de un ayornamiento, poner la doctrina de la iglesia al día, no cambiarla, sino hacerla más atractiva y más comprensible. La Iglesia se había caracterizado también en los últimos siglos por muchas condenas a determinadas doctrinas, en un afán de preservar al pueblo sencillo, que no se dejase sorprender, no se dejase engañar. Entonces decía, esta doctrina es falsa por esto y por esto. Esta doctrina tiene estas enseñanzas que no son buenas por esto y por esto. Entonces, el Papa dice, bueno, en este mundo moderno, veíamos ya a partir del racionalismo, como todo lo que sonaba dogmatismo producía rechazo. Entonces dice, es necesario que la Iglesia utilice como Jesús, que sea más misericordiosa, que intente buscar lo que hay de bueno, dialogar buscando lo que nos une, más que dedicarse a condenar, condenar y condenar. Otra de las ideas que utiliza, que promueve el Papa Juan XXIII, que ya estaba en el tintero, porque ya lo habían empezado antes algunas iglesias cristianas, es el tema de la unidad de los cristianos, va a ser también uno de los grandes temas del Concilio Vaticano II. ¿Qué testimonio vamos a dar al mundo? Hasta ahora no sucede, sobre todo con los jóvenes, si entre nosotros estamos peleados. Esta mentalidad de apertura, de diálogo, de buscar reunión, insistía mucho en sentarse y buscar lo que nos une más que lo que nos divide, es lo que va a preparar este gran concilio, el Concilio Vaticano II. Y como en todas las reformas de la Iglesia, la base es volver al Evangelio, volver a ese Jesús sencillo y humilde que camina con la gente, que habla con ellos, que habla al corazón de las personas, buscar nuevamente lo fundamental de la religión cristiana que encontramos principalmente en el Evangelio y la interpretación que después han ido haciendo los santos padres, la tradición de la Iglesia, pero evitar ese ropaje y buscar ese corazón del cristianismo que es el Evangelio. Pues bien, en el año 59 sorprende a los cardenales con la convocatoria de este concilio. Se quedaron todos desubicados porque, bueno, pensaban que era un papa que más o menos se podía manejar, que todo siguiese igual, y una vez que muriese, porque no iba a durar mucho, ya era mayor, un nuevo papa con fuerza, con ganas, y le sorprendió con esto.
Y él mismo era consciente de que él lo iba a empezar, pero otro lo iba a continuar, porque quien convocaba el concilio no era él, sino el Espíritu Santo, que es el que guía a la Iglesia. Y efectivamente así fue. El 11 de octubre de 1962, generando una gran expectación en la Iglesia, después de un trabajo previo de 3 años anteriores, desde el año 59, recogiendo informaciones, opiniones, se abre el Concilio Vaticano II. Tenía ya unos esquemas previos. Las discusiones en un primer momento fueron bastante fuertes y esos esquemas se fueron todos al tacho y se empezó todo de nuevo, porque parece que los que habían elaborado esos esquemas lo que pretendían es el continuismo, que todo siga igual. Y claro, lo que el Espíritu Santo pretendía es esa renovación de la Iglesia, no en cambiar la doctrina, insisto, sino en hacerla más asequible para la comprensión y la aceptación del mundo moderno. Terminó 3 años después, el 8 de diciembre de 1965, en 4 sesiones. Lógicamente no han estado ahí 3 años seguidos sin trabajar, sino que tenían sesiones, después un tiempo de descanso, de reflexión, de retomar datos, volvía a otra sesión, así hasta que el 8 de diciembre de 1965 se clausura el concilio con todos los documentos que esto ha elaborado. El continuador prácticamente casi lo dejó puesto o lo recomendó Juan XXIII, que va a ser el Papa Pablo VI. Juan XXIII fue quien le nombró cardenal, era arzobispo de Milán, en un primer momento un poquito relegado porque parecía un obispo muy moderno, muy adelantado, y va a ser el Papa Juan XXIII el que le nombra cardenal y de alguna manera deja casi encarrilado para que sea él quien continúe el concilio. Va a ser un Papa con ganas, muy abierto, muy popular los primeros años, así como vemos ahora con el Papa Francisco. Se le llamaba el obispo de los obreros cuando estaba en Milán, porque visitó fábricas, hospitales, etcétera, etcétera. Pero después le va a tocar sufrir mucho, porque claro, cuando la Iglesia se abre a todo el mundo moderno, esto es muy complicado, hay mucho tipo de ideas a veces raras, algunos quieren irse al otro extremo, y bueno, el Papa tiene que estar ahí aguantando este carruaje de la Iglesia para que no se vaya por donde Dios no quiere. Se reúnen 2.500 obispos de todo el mundo, entre las 4 sesiones van cambiando. En nuestro caso, por ejemplo, Monseñor Uriarte, el primer obispo vicario del Vicariato de San Ramón, participó en este Concilio Vaticano II. Y luego tienen invitados de iglesias evangélicas, expertos teólogos, superiores de congregaciones religiosas a nivel mundial, personas que no tienen voto, pero sí tienen voz para poder hablar, opinar, participar. Es el concilio más numeroso en toda la historia de la Iglesia, con diferencia. En un principio hubo un clima un poco tenso, como decía, esos esquemas desaparecieron, se hicieron esquemas nuevos y se trabajó en un clima de comunión, de fraternidad, de libertad, en el que cada uno decía lo que le parecía. Algunos incluso, como digo, cosas muy variopintas, pero poco a poco se fueron centrando las ideas, se fueron abriendo al diálogo, a la escucha de los demás y de Dios por medio del Espíritu Santo. Y se fue llegando a un clima de comunión en el que prácticamente todos los documentos se aprobaron por unanimidad o casi unanimidad. 4 o 5 votos en contra, poco más. Los documentos que se elaboran son 4 grandes constituciones dogmáticas, son los documentos principales sobre la Iglesia del mundo, etc. Luego 9 decretos de temas ya concretos y 3 declaraciones, digamos, declaraciones de la Iglesia al mundo moderno, a los jóvenes, etc. No vamos a entrar un poquito más en detalle de esto para no alargarnos demasiado. Las ideas fundamentales que mueven el concilio. Por supuesto, esto es muy extenso, lo tienen en los apuntes, no voy a repetir lo que está ahí, sino dar un poquito una idea general. La idea de fondo, decíamos, de Juan 23 es que la Iglesia se siente a dialogar. ¿A dialogar con quién? En primer lugar, consigo mismo. Iglesia, ¿qué dices de ti mismo?
Y uno de los grandes documentos es precisamente lo que la Iglesia dice de sí misma, cómo la Iglesia se entiende a sí misma, su relación interna entre nosotros, su relación con Dios, con la revelación, qué es la Iglesia y cuál es su papel, el papel de la Iglesia en el mundo. Aparece el diálogo con Dios. Básicamente escuchamos a Dios y hablamos con Él. Aparece nuevamente la importancia de la Sagrada Escritura. Hablamos con Dios, escuchamos a Dios, principalmente por la Sagrada Escritura, también por los signos de los tiempos. Dios habla por medio del magisterio de la Iglesia, pero aparece nuevamente la importancia de la Sagrada Escritura, que desde el Concilio de Trento había quedado como un poco sospechosa por la libre interpretación de la Sagrada Escritura que proponían los protestantes. Entonces un poquito se rechaza en contra, que es lo que suele pasar siempre, y el Vaticano II vuelve otra vez a reabrir la palabra de Dios para toda la Iglesia, que es todo el pueblo de Dios. Una de las cosas que la Iglesia dice de sí misma son distintas imágenes para hablar de la Iglesia. La Iglesia es pueblo, pero no es un pueblo sin cabeza, es el pueblo de Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, en el que Cristo es la cabeza. Bueno, pues a este pueblo de Dios se le abre la Sagrada Escritura, que se acerque con facilidad al pueblo, que haya traducciones en las distintas lenguas, traducciones sencillas, ediciones pastorales de la Sagrada Escritura. Hay ediciones de estudio, que son para los estudiosos, y ediciones pastorales, que es con explicaciones para hacer más sencillo, más asequible el contenido de la Sagrada Escritura para el pueblo llano que no tiene estudios de Biblia, de exégesis, de Sagrada Escritura, ni nada de eso. Y luego la Iglesia habla con Dios por medio de la liturgia. Y ahí va a venir la gran reforma litúrgica, que es lo primero y lo más vistoso del Concilio Vaticano II. Una reforma litúrgica que ya viene antes, desde los papas anteriores, pero que ahora va a ir tomando fuerza, junto con otras renovaciones, como será la vida religiosa, la vida sacerdotal, como todos los grandes concilios, propone una reforma, una renovación de la Iglesia, como decíamos antes, para adaptar lo que Dios nos pide a estos tiempos modernos. Y aquí viene este diálogo con las instituciones eclesiales. Sacará un documento para los obispos, para los sacerdotes, para los religiosos, para los laicos, para todo ese pueblo fiel de Dios del que hablábamos en el primer punto. Ahora, ¿cómo en este mundo moderno cada uno de nosotros vamos a vivir, vamos a entender, vamos a ser fieles a lo que Dios nos está pidiendo en este momento como iglesia del siglo XX, ahora en nuestro caso, como iglesia del siglo XXI? Y para cada uno tiene un documento, ¿ya? Aparece el diálogo ecuménico, como decíamos antes, que es uno de los puntos fuertes y que también desde el primer momento va a ir arrancando, se van a ir dando pasos con algunas iglesias, se hacen estudios, grupos de estudio teológicos para ir limando las diferencias teológicas entre unas iglesias y otras. Mucho más fácil el trabajo de la oración en común. Fruto de todo eso serán los encuentros en Asís del Papa Juan Pablo II, con no solo cristianos, sino personas religiosas de otras religiones no cristianas, que es también el siguiente punto. Cada uno de ellos con su propio documento. Y luego el trabajo conjunto por la paz, por la defensa de los derechos humanos, por la promoción de la justicia y en muchas ocasiones para paliar el hambre y la desgracia en situaciones de emergencia, como puede ser después de una guerra, un país invadido, etcétera, etcétera. Y en definitiva el diálogo con el mundo entero. La iglesia no está para gobernar el mundo, no está para mandar y decir a la gente lo que tiene que hacer, sino que está para ayudar al mundo, para orientar, para guiar, no para mandar, no para imponer. Y ese es el servicio que la iglesia hace en medio del mundo. Ofrece un testimonio de vida, de anticipo del reino de Dios en la tierra. Es el ejemplo bíblico de levadura en la masa. Predicamos primero con nuestro ejemplo, con nuestra vivencia, con nuestro servicio de caridad al mundo, de defensa de los derechos humanos,
etcétera, etcétera. Y después proponemos también lo que Dios nos va diciendo, nos va enseñando, con un afán de proponer, de dialogar, de mostrar la verdad. Este es nuestro servicio, no de imponer o de condenar, como decíamos anteriormente. También un documento de la relación con la Iglesia y el mundo moderno. El concilio va a ser recibido de muchas maneras. Los grandes concilios, la ventaja de estudiar historia de la Iglesia es que nos damos cuenta que el concilio no termina hoy y mañana se empieza a vivir. Cuando hemos visto el concilio de Trento, sobre todo, estamos hablando de 50, 60, 70, 100 años después, porque es mucha gente la que se tiene que mover y los cambios de cabeza cuestan de hacer, pero más todavía los cambios de vida. Ahora, 50 años después del concilio, muchas de las cosas que el Papa Francisco nos dice y a la gente joven le suenan nuevas, en realidad no es ni más ni menos que el Concilio Vaticano II. Pero al producir grandes cambios, tiene el peligro de los dos extremos. Los buenos cambios, los cambios positivos, y el que se emociona y se va al otro extremo. Vamos a ver un poquito los aspectos problemáticos, al revés que están los apuntes, para terminar, digamos, con buen sabor de boca. Hay una disminución de vocaciones terrible, que no solo es consecuencia del concilio, sino de lo que se viene arrastrando en los últimos siglos de secularización y de descristianización del mundo moderno. Hubo un gran abandono, pero miles de sacerdotes y religiosas que abandonaron el ministerio. Hasta ahora seguimos como esos curitas arrastrando para conseguir más vocaciones. Hay un problema también de natalidad. Antes las familias tenían 6, 7, 8 hijos. Ahora hay muchas parejas que no se casan, o que si se casan tienen un perrito, no tienen hijos. Los que se casan y tienen familia tienen 1 o 2 hijos. Lógicamente hay un descenso grande de vocaciones. No es consecuencia del concilio propiamente, aunque quizá algo pueda haber, sino consecuencia de todas estas cosas. Mucho más triste es la pérdida de la vida sacramental. Aquí puesto pues como curiosidad, iglesias muy hermosas pero vacías, abandonadas, que no se sabe qué hacer con ellas porque no hay sacerdotes y porque la gente no acude a la Eucaristía. De repente acude a la misa, pero no se acerca a comulgar, o se acerca a comulgar, pero nunca se confiesa. Es un atraso. Si no se viven los sacramentos, que es la principal ayuda que Dios nos da por medio de la Iglesia, pues, dicho vulgarmente, estamos fritos. Se dio una interpretación muy irregular del concilio, hubo gente que no sabemos si maliciosamente o ingenuamente jaló lo que le interesó del concilio, que es lo que hemos hecho siempre, con la palabra de Dios, con los documentos de la Iglesia, siempre, a veces con malicia, a veces no intencionadamente, pero siempre tendemos a quedarnos con lo que nos interesa, con lo que cuadra con nuestra mentalidad, y jalamos de eso, olvidando lo otro. Y por otro lado, la respuesta del mundo, la Iglesia quiso abrirse al mundo para dialogar con él, no siempre ha sido la que se esperaba. El mundo muchas veces se ha cerrado y ha dicho: la Iglesia no tiene nada que decirnos, están en la Edad Media, son un retraso para el mundo, y ese diálogo que la Iglesia buscaba construir con el mundo no se ha conseguido como quisiéramos. Aspectos positivos, algunos, por supuesto, como el padre Daniel nos ponía en los apuntes, es imposible tenerlo todo, pero bueno, haciendo un esfuerzo de síntesis, ha crecido el prestigio del papado. Los últimos siglos vemos como cuando se elige un nuevo papa, es una noticia a nivel mundial, incluso en los países no católicos, no cristianos. Cuando el papa dice unas declaraciones que van en contra de lo que está de moda, la gente zapatea, pero si zapatea es porque realmente le importa lo que dice. Si el Dalai Lama dice algo, en la mayor parte del mundo, ni siquiera la gente se entera. Porque bueno, pues está bien, es algo folclórico, se le respeta, pero como que no tiene ese valor moral que ha ido tomando la Iglesia. Incluso países que no son cristianos o que son comunistas, patalean cuando el Papa dice algo que no les gusta, porque saben que el mundo escucha lo que el Papa dice.
La iglesia se ha hecho mucho más internacional, ya no es una iglesia europea, incluso tenemos un papa americano, está creciendo en América Latina, pero sobre todo está creciendo en Asia y en África. Vemos fotos de obispos negritos, obispos chinos, asiáticos. La iglesia se está haciendo mucho más católica y mucho más universal de lo que antes era. Asia y África ya no solo son países de misión, sino que están sacando grandes personalidades en la Iglesia Católica, grandes obispos, grandes teólogos, etcétera. Otro momento importante, consecuencia del concilio, este deseo de dialogar, de escuchar, que veíamos que promovía el Papa Juan XXIII y después el Papa Pablo VI. De hecho, su primera encíclica va a ser una encíclica que promueve e invita al diálogo, un diálogo respetuoso, etcétera, etcétera. Van a ser los sínodos de los obispos. Cada 2, cada 3 años se reúne un sínodo. Durante casi 2 años anteriores se va haciendo un proceso de escucha sobre el tema, se lanzan unas preguntas a todo el mundo, esas preguntas se van repartiendo en congregaciones religiosas, en las diócesis, en las parroquias, se van recogiendo los consolidados que recogen los obispos, presentan las conferencias episcopales, de tal manera que al sínodo llega el sentir de buena parte de toda la Iglesia universal. Esta foto de uno de los sínodos, ven ahí los gorritos rosaditos, son los obispos. Pero no solo están los obispos, están los superiores de congregaciones religiosas masculinas y ya están participando también congregaciones religiosas femeninas. Estamos hablando de congregaciones religiosas que tienen presencia en todo el mundo, que tienen miles de miembros en todo el mundo. Y luego también hay teólogos y expertos de acuerdo al tema que trata el concilio. Por ejemplo, el sínodo, perdón. En el sínodo de la familia había familias expertas en el tema de la familia que participaban. No tenían voto, pero sí tenían voz y explicaban. En este movimiento de escucha, de diálogo, lo que ahora estamos llamando sinodalidad, se va creciendo la corresponsabilidad dentro de las diócesis. Ya no es el obispo el que decide, sino que hay un consejo presbiteral de sacerdotes, incluso de laicos, un consejo económico que van ayudando al obispo en el destino de su diócesis. En las parroquias aparecen los consejos parroquiales, las conferencias episcopales a nivel de naciones, a nivel de países, como es el caso del CELAN, la Conferencia Episcopal de América Latina. Va creciendo esta tomar conciencia de que todos somos iglesia, todos estamos en esta barca, todos tenemos que remar, todos estamos llamados a la santidad. No solo las monjitas y los padrecitos, sino que todos formamos parte de esta iglesia, todos en la medida que crecemos como personas, como cristianos, como santos, hacemos que nuestra iglesia crezca, se extienda. Y al revés, en la medida que no somos buenos cristianos, también nuestra iglesia se viene abajo. Vamos tomando conciencia, como digo, de esta iglesia formada por todos, no una élite arriba de papa, obispos y sacerdotes, y luego el pueblo llano abajo que simplemente escucha lo que los padrecitos dicen. Hay un movimiento carismático en la iglesia, no solo me refiero a la renovación carismática católica, sino también en el sentido de que aparecen un montón de movimientos laicales, ya no son religiosos, religiosas, son laicos, que quieren vivir su vida cristiana con mayor intensidad, con un carisma determinado, y aparecen cantidad de movimientos laicales. Alrededor de muchos de ellos aparecen incluso también después congregaciones religiosas que de alguna manera empujan estos movimientos laicales, sacerdotes que les acompañan y un montón de nuevas congregaciones para nuevos carismas de acuerdo a las nuevas necesidades que hay en la iglesia. Atender enfermos de SIDA, atender a los drogodependientes, dedicarse a la pastoral juvenil, todo tipo de pastorales. Aquí tenemos una foto de unas monjitas más o menos nuevas, con sacerdotes, hermanos, congregaciones mixtas, donde tienen varones y mujeres. El Espíritu Santo sopló con fuerza. Las CEB son comunidades eclesiales de base, ya sea por barrios, por pueblos, por afinidades, se crean comunidades cristianas formadas principalmente por laicos, donde estudian la palabra de Dios, estudian la realidad actual y cómo esa palabra de Dios la vamos a aplicar en nuestra realidad actual.
lo que se llama los signos de los tiempos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios nos habla por medio de eso y nos interpela, nos pregunta, como cristiano, ¿qué tienes que hacer tú en esta nueva situación en la que estás? Se habla del siglo de los laicos, la hora de los laicos. Los laicos acompañados por los sacerdotes, por los obispos, orientados por ellos, son los que tienen que extender a la Iglesia el Evangelio de Dios por todo el mundo. Y aparece también, por supuesto, el gran movimiento ecuménico. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería entonces nuestro tema, es nuestro último tema. Tendremos el martes a las 8 la hora de clase de preguntas para el que quiera participar libremente. No vamos a tomar asistencia, ni puntuar, ni dejar de puntuar. Simplemente es aquel que quiera preguntar un poquito. El examen lo tendrán en la plataforma, ya les avisarán previamente. Las preguntas, que es lo que más les preocupa, en su mayoría están sacadas de las autoevaluaciones. Sí tengo que decirles que la autoevaluación solo se puede calificar cada una en su sitio. Algunos he empezado a revisar los trabajos, la mayoría no han puesto las fuentes de donde los han sacado, sea de internet, de una página web o de un libro. Hay que poner las fuentes, tienen que ceñirse a lo que se les ha pedido en el sílabus. Algunos me han puesto trabajos larguísimos, hemos dicho entre 6 y 10 hojas. Y a los temas que hay un solo trabajo. No me metan 2, 3 trabajos, porque lo que me sobra es trabajo para corregir todo eso. Los que ya los han presentado, les he puesto alguna pequeña observación, no les he corregido para si quieren cambiar o mejorar. Pero sí fíjense en eso, porque algunos me han puesto la autoevaluación del tema 8 en el trabajo. Son cosas completamente distintas. La autoevaluación vale 4 puntos, el tema del trabajo vale 30 puntos y el examen valdrá 40 puntos. Eso después se suma todo y sale el puntaje total en base a 100, que es lo que les explicaba en el sílabus. Vean un poquito las cosas. Los que no han podido mandarlo en su momento, lamentablemente la plataforma ya no me permite hacer otra cosa. O si lo habría que hacer, no sé cómo se hace tampoco. Y es un lío. Entonces, no pierdan el tiempo en mandar cosas donde no hay que ponerlas. Las autoevaluaciones en su sitio, el tema que corresponde con el tema que corresponde y sobre todo el trabajo, porque son 30 puntos en el trabajo. La autoevaluación número 8 todavía no se puede subir hasta que el tema se suba a la plataforma y a partir de ahí pueden ustedes ingresar la autoevaluación. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces el martes y el examen, ya digo, tranquilos, si ha ido trabajando un poquito las cosas, es sencillito. ¿De acuerdo? Chao.